Hola, buenos días. Y la conferencia de hoy está dedicada a nuestra hermana Anita Redondo, que está recuperando de una operación. Y se titula El significado y objetivo de los carbones rosacruces. Las referencias son Isaías 6:6-7, Juan 18:18, Romanos 12:20, el libro El concepto rosacruz del cosmos, el libro Carta a los estudiantes, el libro Cristianismo Rosacruz y el sitio web humus.cl. Dice lo siguiente: del himno Rosacruz de apertura. Un carbón no produce un fuego, pero cuando se amontonan cierto número de carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en una llama, emitiendo luz y calor. De acuerdo con la misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí esta mañana para que, juntando nuestras aspiraciones, ¿sí? Bueno, nos hemos reunido aquí esta mañana para que, juntando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la luz del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. Del libro El concepto Rosacruz del cosmos. El método de realización Rosacruz difiere de otros sistemas en un punto especial. Persigue, desde el mismo comienzo, emancipar al discípulo de toda dependencia de los demás, hacerlo confiar en sí mismo en el más alto grado, de manera que pueda permanecer solo en todas las circunstancias y luchar con todas las condiciones. Únicamente el que está tan bien equilibrado puede ayudar al débil. Cuando cierto número de personas se reúnen en una clase o círculo con un objeto de desarrollo, siguiendo métodos negativos, se obtienen resultados en poco tiempo, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar contra ella. Sin embargo, el medium no es dueño de sus actos, sino el esclavo del espíritu que lo domina. De ahí que esas reuniones deban ser rehuidas por los profesionistas y todos los pertenecientes a la filosofía Rosacruz. Aún en las reuniones en las que se mantenga una actitud mental positiva, no son aconsejadas por los hermanos mayores, porque los poderes latentes de todos los miembros están mezclados y a veces se obtienen visiones de los mundos internos debidas en parte a las facultades de los demás. El calor de un carbón en el centro de una hoguera queda aumentado por el de los carbones que lo rodean, y el clarividente producido en un círculo, aunque sea positivo, es una planta de invernadero, demasiado sumiso él mismo como para que se le confíe el cuidado de los demás. Del libro Carta a los estudiantes, la número 7. Así él quedó henchido de amor y por esto mismo naturalmente irradiaba aquella cualidad, tan naturalmente como una estufa cargada de carbón encendido que irradia calor. Por mucho que prediquemos a la estufa recordándola que su deber es el de calentar, si no la llenamos de carbón, permanecerá fría. De igual modo, podemos predicar a la humanidad que debemos ser hermanos y amarnos los unos a los otros. Pero pero hasta que tanto no pongamos afines con el infinito, no podremos amar al prójimo. Al igual que la estufa vacía, no da calor. Como Pablo dice, aunque hable con lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, me convierto en un bronce que suena o como un címbalo que retiñe. Del libro Cristianismo Rosacruz. El árbol es casi carbón puro. ¿De dónde se saca el carbono? Del óxido de carbono exhalado por el hombre y por los animales. En otras palabras, estamos siempre exhalando lo que si conserváramos nos proporcionaría un cuerpo estable. ¿En qué se convierte esa madera? Al cabo de algunos milenios se transforma en carbono negro. La sustancia más dura y permanente de la Tierra es el carbono blanco, el llamado diamante. Si pudiéramos encontrar una manera de retener ese carbono, nos convertiríamos en lo que el hindú llama el alma diamantina, el cuerpo inmortal perfecto. Estaríamos fabricando lo que los rosacruces llaman la piedra filosofal, que es el elixir de la vida, la panacea para todas las desgracias del mundo. Entonces comprenderemos el significado del mar de cristal en la Nueva Jerusalén e interpretaremos el sentido del mar profundo, que fue la última obra de Hiram Abif, el gran arquitecto del Templo de Salomón, el que construyó sin manos.
porque todo esto expresa la misma verdad que el Santo Grial, la que solo alcanza los puros de corazón, que han vencido el mundo y se han convertido en auxiliares para la humanidad. Además de su uso práctico, el carbón también tiene un significado espiritual en diversas culturas. A menudo se asocia el calor con la protección y la transformación, y se utiliza en las prácticas espirituales para la purificación y el enraizamiento. El carbón es una fuente de combustible vital con un rico significado histórico, que ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del mundo moderno y sigue siendo un importante recurso energético a escala mundial. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el carbón? En la Biblia, el carbón se menciona varias veces y se utiliza en diversos contextos simbólicos y prácticos. En el libro de Isaías, el carbón se utiliza como símbolo de purificación y como fuente de fuego. En Isaías 6:7 se utiliza un carbón encendido para limpiar los labios del profeta Isaías, simbolizando la purificación de su pecado y su disposición a servir a Dios. En este contexto, el carbón representa la limpieza y la consagración para un fin santo. En el libro de Ezequiel, el carbón también se utiliza simbólicamente como en una visión. El carbón se utiliza para representar el juicio destructor de Dios. En este versículo, el carbón se saca de entre los querubines y se esparce sobre la ciudad como símbolo de una destrucción inminente. En estos casos se muestran los diversos usos del carbón en la Biblia, desde la purificación y la consagración hasta la destrucción y el juicio. El uso del carbón en estos contextos refleja su significado como símbolo poderoso con connotaciones tanto positivas como negativas. Comprender los usos simbólicos y prácticos que la Biblia hace del carbón puede ayudarnos a comprender su significado espiritual y la representación del poder y la autoridad divinas. En la Biblia, el carbón se utiliza a menudo para simbolizar la purificación. El significado espiritual del carbón puede verse en varios pasajes, en lo que se asocia con el fuego y el proceso de refinado. A lo largo de la historia, el carbón ha sido un poderoso símbolo de poder transformador de Dios, que representa el proceso de purificación y eliminación de impurezas. Desde una perspectiva espiritual, el carbón recuerda el fuego refinador de Dios que purifica los corazones de los creyentes y quema nuestros pecados. Además, el carbón se relaciona a menudo con el juicio, destacando las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Comprender el simbolismo bíblico y el significado espiritual del carbón nos proporciona una visión más profunda del papel de la purificación y la transformación en la fe cristiana, y le da la importancia de esforzarse para alcanzar el nivel de pureza espiritual. El sueño, el carbón puede significar un periodo de transformación esperada y el comienzo de algo nuevo. Representa el potencial de un cambio positivo y la aparición de nuevas oportunidades. Al igual que el carbón, es el producto de una presión y de un calor intensos. Soñar con carbón puede significar un periodo de retos y dificultades, que en última instancia nos conducirán a la transformación y al renacimiento. El simbolismo del carbón como representación de la transformación y el renacimiento es poderoso y resonante. Su asociación con el cambio positivo y el crecimiento lo convierte en un símbolo potente para abrazar los nuevos comienzos y el potencial de transformación de nuestras vidas. En Proverbios 25, 21, 22, el carbón simboliza la culpa del enemigo, lo que subraya aún más su fuerza como símbolo. En este versículo sugiere que mostrar bondad a un enemigo es amontonar carbones encendidos sobre su cabeza, destacando la naturaleza duradera e impactante del carbón como símbolo de fuerza. En la poesía, el carbón se asocia a menudo con la fuerza, la resistencia y la calidez. En el poema de William Blake, El deshoyunador, el carbón significa el duro y difícil trabajo de esas personas, al tiempo que representa la calidez y el consuelo que proporciona a los necesitados. En las pinturas, el carbón suele representarse en escenas de industrialización, resaltando el contraste entre la belleza de la naturaleza y la contaminación, destrucción causadas por la actividad humana.
El uso del carbón en estas obras de arte sirve como comentario sobre el impacto de la industrialización en el medio ambiente y de nuestra sociedad. El simbolismo y las interpretaciones del carbón son diversas formas de expresión que reflejan su naturaleza sofisticada, que representa la purificación, la resistencia, el calor y las consecuencias de las acciones humanas sobre nuestro mundo natural. Los artistas y escritores bíblicos también han interpretado espiritualmente el carbón como representación de los secretos ocultos, la esperanza, la paciencia y la perseverancia. El carbón de fuego se ha considerado como un símbolo de los secretos ocultos de nuestro corazón, que esperan ser revelados y purificados por lo divino. También representa la esperanza en el medio de la oscuridad, la paciencia para soportar las pruebas y la perseverancia para superar los desafíos. Estas diversas interpretaciones y referencias de la Biblia ponen de relieve los sofisticados significados simbólicos del carbón, destacando su importancia para transmitir verdades y lecciones espirituales. ¿Existen rituales o prácticas específicas relacionadas con el carbón en los tiempos bíblicos? El carbón se utilizaba en los tiempos bíblicos para diversos rituales y prácticas. El carbón encendido simboliza la expiación y la santificación ante Dios. Se asociaba con la ira y el juicio de Dios, y su color negro representaba los secretos ocultos. Estos rituales y prácticas servían de recordatorio para buscar la transformación y el perdón. El carbón tenía un gran significado ritual y cultural en los tiempos bíblicos. ¿Cuál es el significado de los carbones encendidos en la Biblia? Los carbones encendidos tienen un importante significado metafórico y simbólico en la Biblia. En Romanos 12:20, los carbones encendidos representan la idea de vencer el mal con el bien, transmitiendo sentimientos de culpa y la posibilidad de cambiar nuestro corazón. Mientras en el Salmo 18, versículos 2 y 13, simbolizan la ira de Dios, representando su cólera y su juicio. Prácticamente los carbones encendidos se utilizaron, por ejemplo, en la petición de juicio del rey David, que está en Samuel 16:12, y también formaban parte de los rituales de purificación en Levítico e Isaías. Servía como fuentes de fuego, calor y santificación, lo que ilustra sus usos prácticos en diversos contextos bíblicos. ¿Qué significan los carbones de fuego en su lengua? El significado bíblico de los carbones encendidos en su lengua se encuentra en Proverbios 25, 21 y 22, que se aconseja tratar a los enemigos con bondad y amor, pues al hacerlo es como amontonar carbones encendidos sobre sus cabezas. Esta metáfora se interpreta además en el Salmo 18, que representa la intervención y el juicio de Dios. En la historia de Jesús y Pedro, en Juan 21, el significado de los carbones encendidos es evidente cuando Jesús pregunta a Pedro 3 veces si le ama, reflejando la negación anterior de Pedro. Esta interacción simboliza el perdón y la reconciliación de Pedro con Jesús. Metafóricamente, amontonar carbones encendidos se refiere al poder transformador de la bondad y el perdón. Respondiendo con amor y perdón, uno puede potencialmente impactar en el corazón de su enemigo, conduciendo a la reconciliación. En general, las interpretaciones del carbón en sueños son polifacéticas y van desde el simbolismo espiritual y religioso hasta los significados psicológicos y transformadores. Prestar atención al contexto del sueño y de las asociaciones personales con el carbón puede proporcionarnos una visión más profunda de su significado. ¿Hay relatos bíblicos o parábolas que se utilicen el carbón como símbolo central? El carbón es un poderoso símbolo de la ira y de la cólera de Dios en la Biblia. Su simbolismo se entreteje a lo largo de las escrituras como recordatorio de las consecuencias de nuestros actos. El carbón ardiente puede encender un deseo de rectitud y una comprensión más profunda de la gracia de Dios. Puede que no haya historias o parábolas específicas centradas en el carbón, pero su significado es inconfundible. Una lección importante es su simbolismo como juicio y castigo por nuestros pecados. ¿Cómo se compara el simbolismo del carbón en la Biblia con su significado cultural en la antigüedad?
El carbón era muy apreciado en la antigüedad por su poder transformador y su uso como combustible y en el comercio. El simbolismo bíblico del carbón refleja su significado en la cultura de la antigüedad, destacando el profundo impacto del juicio y poder transformador de Dios. El juicio y el poder transformador de Dios se manifestaron en la antigua minería y el comercio del carbón. El simbolismo bíblico del carbón nos recuerda su importancia cultural en la antigüedad y cómo puede seguir modelando nuestras vidas hoy en día. No olvidemos lo siguiente, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora en el día que su regreso está cerca. Esto está en Hebreos 10:25. Así los carbones seguirán encendiéndonos cada vez que nos reunamos. Muchas gracias.